Buenos días para todos, mi nombre es Fabián Alejandro Ramírez Granados y voy a presentarles el tema carburos de ingeniería. Empecemos por definir qué son los carburos. Los carburos son compuestos que se forman a partir de la unión entre carbono y un elemento generalmente más electropositivo que él. En estos se excluyen los compuestos de carbono e hidrógeno. Los elementos de unión son generalmente metales, adicionando el boro y el silicio a esta lista. La mayor parte de los carburos pueden prepararse calentando una mezcla de metal en polvo y carbono, casi siempre a altas temperaturas sin superar el punto de fusión del metal. Algunos se pueden preparar pasando un hidrocarburo en estado vapor sobre el metal caliente, en forma de un filamento calentado eléctricamente. Por lo general, se obtiene el mismo resultado al calentar una mezcla de óxido de metal con carbono, como por ejemplo el óxido de calcio. Se reconocen tres clases de carburos en general. Empecemos con los carburos iónicos. Estos tienen un carácter fuerte de sal y se forman sobre todo a partir de elementos de los grupos 1 y 2 de la tabla periódica, correspondientes a los metales alcalinos y alcalino-térreos. Unos ejemplos típicos son el carburo de litio, el carburo de berilio, el carburo de magnesio y el ya mencionado carburo de calcio. El carburo de calcio es el más conocido de los carburos. Es muy utilizado para la producción de acetileno que se forma al hacer una reacción de carburo con agua. Entre sus principales aplicaciones se encuentran la producción de cianamida de calcio, abono, herbicidas y síntesis de compuestos para la producción de resinas. En la diapositiva se pueden ver algunas propiedades del carburo de calcio. Como adición de carburos iónicos que no se forman con elementos de los primeros dos grupos de la tabla periódica, se tienen el carburo de aluminio y el carburo de hierro, conocido como cementita. Seguimos con los carburos covalentes. Son aquellos que se forman entre el carbono y elementos con aproximadamente la misma electronegatividad. Entre los más importantes tenemos el carburo de silicio y el carburo de boro. El carburo de silicio se obtiene al fundir arena y coque a 2200 grados centígrados. Es muy duro y mantiene su resistencia a altas temperaturas, siendo su límite de trabajo de 1400 grados centígrados. Tiene buena resistencia al choque térmico, resistencia a la abrasión, pero como todas las cerámicas es frágil. Tiene la mayor resistencia a la corrosión de todas las cerámicas avanzadas. Aunque los ingredientes silicio y carbono son muy abundantes, los costes de producción hacen que este producto sea caro. Usos típicos: se usan superficies para sellado mecánico, rodamientos, cojinetes de rodamiento de turbocompresores, rotores de turbinas a gas, piezas resistentes al desgaste y corrosión, entre otros. El carburo de boro es casi tan puro como el diamante, pero mucho menos costoso, aunque todavía no económico. Su densidad es muy baja y su alta dureza lo hacen atractivo como capa externa en chalecos antibalas, boquillas para chorro de arena y como abrasivo en general. Al igual que el carburo de silicio, es muy intensivo en consumo energético. Debido a sus propiedades de absorción de neutrones, se usa mucho en blindaje nuclear. Los carburos metálicos se forman con metales de transición como el tungsteno o el titanio. A menudo no tienen una estequiometría definida. Esto se debe a que el carbono ocupa posiciones libres tetraédricas en la estructura del metal. En general, son materiales duros que se usan en herramientas para mecanizado de piezas muy duras o para mejoramiento de propiedades mecánicas de los aceros. Carburos metálicos son un material compuesto de matriz metálica donde las partículas de carbono actúan como agregado y un aglutinante metálico sirve como matriz. El proceso de combinación de las partículas de carbono con el aglutinante se conoce como sinterización. La sinterización es un proceso en el que el aglutinante y el carburo se someten a altas presiones y altas temperaturas. Durante este proceso, la matriz de aglutinante con el tiempo va a ingresar en la fase líquida y los granos de carburo permanecen en la fase sólida. Como resultado de esto, los granos de carburo se incrustan en el aglutinante y de ese modo se crea el compuesto de matriz metálica con propiedades distintas. El aglutinante de metal dúctil naturalmente sirve para compensar el comportamiento frágil característico de la cerámica del carburo, aumentando así su resistencia y durabilidad. Una vez se comprime la pieza, se le hace el tratamiento térmico correspondiente para conseguir las propiedades mecánicas que se requieren. Ahora veamos algunos ejemplos de carburos metálicos. En primer lugar tenemos el carburo de tungsteno, que es un compuesto formado por tungsteno y carbono. Es un compuesto intersticial con una composición química
W3C hasta W6C, perteneciente al grupo de los carburos. Debido a su elevada dureza y escasa ductilidad, se elaboran piezas de este material en forma de polvo, añadiendo entre un 6 y 10% de cobalto. En la tabla se muestran las propiedades generales del carburo de tungsteno. El polvo que se obtiene se prensa y las piezas obtenidas se calientan a una presión de 10.000 a 20.000 bares, aproximadamente a 1.600 grados centígrados. En estas condiciones, la masa se compacta por sinterización, actuando el cobalto como pegamento entre los granos de carburo. El tipo de material formado de esta manera se conoce como cermet. Como se muestra en el video, debido a que la pieza que sale después del prensado es muy frágil, es necesario el proceso de sinterización. Según su microestructura se distinguen dos formas de carburo de tungsteno, una estructura hexagonal o alfa y una estructura cúbica beta, similar a la de la sal mena. El carburo de tungsteno y los cermets solo pueden ser mecanizados por corte con herramienta de diamante o por pulido. Esto limita tremendamente las formas que económicamente pueden ser obtenidas. Se utiliza solo donde hay alternativas, puntas de herramientas de corte para perforación, cerrado y corte de roca. Las herramientas con punta de diamante son más resistentes al desgaste. El carburo de tungsteno se utiliza en puntas de herramientas de corte, usos como abrasivos, partes de cermets, partes de equipos perforadores petrolíferos, brocas y fresas de protésico dental. Continuando con el carburo de titanio, que es un compuesto entre titanio y carbono, es un material cerámico en forma de polvos grises o de sólido cristalino negro brillante. El carburo de titanio pertenece a los llamados compuestos intersticiales. Esto le permite tener muy buena conductividad eléctrica a pesar de ser una cerámica. La estructura de compuesto está formado por átomos de carbono incrustados en la retícula de titanio metálico. Posee una estructura cúbica similar a la del cloruro de sodio con una considerable anchura de fase. La composición de los componentes es a menudo no estequiométrica y oscila entre TiC1 a TiC03 o TiC047 según otros autores. En la tabla se muestran algunas propiedades características de este carburo. La síntesis de este carburo se puede dar por deposición física de vapor o PVD. Les he traído un pequeño video para que vean lo que pasa en este proceso. Sin embargo, no es el único proceso por el que se puede obtener. El carburo de titanio se utiliza como material de recubrimiento para plaquetas de corte, fresas o brocas. En joyería se utiliza para la fabricación de anillos y relojes. E incluso este material es conocido como cerámica de alta tecnología y se utiliza para la protección térmica de las naves espaciales en la atmósfera de la Tierra. Otro ejemplo de carburo metálico es el carburo de niobio. Este es una combinación entre niobio y carbono. Su apariencia es de polvo gris como se muestra en la imagen. Como los carburos ya mencionados se obtiene por sinterización. Es un cerámico refractario muy duro y de uso comercial en brocas para herramienta de corte, además de ser altamente resistente a la corrosión y como el carburo de titanio también es un buen conductor eléctrico. No es biodegradable ni reciclable. También se usan en recubrimientos, materiales refractarios especiales y cermets. Continuando con los carburos tenemos el carburo de tantalio. El
carburo de tantalio es una familia de compuestos intersticiales de carbono y tántalo. Se presenta como polvos de color marrón gris oscuros generalmente. Es un cerámico refractario muy duro y con una buena conductividad eléctrica. Se obtiene también por sinterización. Estos son componentes importantes de los materiales CERMET que se utilizan comercialmente en diversas herramientas usadas en el corte y a veces se añaden a las aleaciones de carburo de tungsteno. Su estructura cristalina es cúbica parecida a la de la sal gema. Además de su uso en los CERMETs, el carburo de tántalo se usa en materiales refractarios especializados. Este material tampoco es reciclable ni biodegradable. Y por último tenemos al carburo de circonio. Este, al igual que los demás carburos, es un compuesto intersticial. Su estructura también es cúbica parecida a la de la sal gema. Es un cerámico refractario muy duro y tiene una apariencia de polvo gris metálico. Se utiliza comercialmente como abrasivo en el revestimiento, filamentos incandescentes y herramientas de corte. La mezcla de carburo de circonio y carburo de tántalo es un importante material CERMET. El carburo de circonio purificado de hafnio, al igual que el carburo de niobio, se utiliza como revestimiento refractario en los reactores nucleares. Tiene una aplicación potencial como recubrimiento de dióxido de uranio y dióxido de torio, partículas de combustible nuclear. Por su relativa baja densidad para ser un carburo refractario, este material es ideal para motores, cohete y vehículos supersónicos donde la baja densidad y la capacidad de soporte de carga a alta temperatura es el requisito más importante. La pobre resistencia a la oxidación a más de 800 grados centígrados limita las aplicaciones del circonio. Este carburo tampoco es reciclable ni biodegradable. A modo de conclusiones generales, podemos ver que los carburos son un material muy utilizado en ingeniería, debido a su alta dureza, a su alta resistencia a la corrosión y a que resisten a trabajos en altas temperaturas. Son muy utilizados en blindajes, en abrasivos, en herramientas de corte y en reforzamiento de piezas que son hechas con materiales dúctiles. Además, podemos ver que pese a su abundancia en la naturaleza, por los costos de producción, estos materiales comercialmente son muy costosos, no reciclables y no biodegradables. Cabe aclarar que los carburos presentados en este video no son los únicos que existen. Y sin nada más que decir, espero les haya gustado y hayan aprendido un poco del mundo de los carburos.